Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en un programa más de Por Escrito. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también los saluda y los invita a que por favor nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, revista Por Escrito, Facebook Por Escrito MX, en X, @por escrito _. Pueden seguirnos también a través del canal de YouTube, Revista Por Escrito, o a través de Spotify, Por Escrito también. También nos están escuchando todos los miércoles en punto de las 9 de la noche en Código Libre y también a través de la emisora del Claustro de Sor Juana. Así que síganos, por favor. Vamos a ver cuál es el pretexto, el gran pretexto del día de hoy. Gran pretexto. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿cuál es el gran pretexto del día de hoy? Hoy tenemos un pretexto, Juan, que merece atención y tiene que ver con reivindicar un olvido, pero hoy vamos a hablar de las ganadoras del Premio Nobel de Literatura. Fíjate, el Premio Nobel de Literatura es como el premio máximo que un escritor puede recibir. Y es increíble que solamente el 15% de las personas que han sido galardonadas con este premio hayan sido mujeres. De las 115 veces que ha habido y de las 119 personas, porque en algunos años se entregó 2 veces, entre 1901 y el 2023, solamente el 15% son mujeres. ¿Qué será que las mujeres no tenemos nada que decir? Yo creo que sí. Y de eso vamos a hablar porque, bueno, ejemplos tenemos de letras vibrantes, temas maravillosos, actualidad, en fin, vamos a hablar de las ganadoras del Premio Nobel de Literatura. Es importante, los datos que has dicho son contundentes, es histórico. Me parece que, creo que las mujeres siempre han escrito. Siempre ha habido un mayor número de varones escribiendo, porque la misma sociedad así lo fue promoviendo desde las culturas antiguas. Y me parece que es mucho más reciente la incursión de la mujer reconocida como mujer, porque el otro día platicaba con unos alumnos, ahorita recordé, hay una idea de que podría William Shakespeare haber sido una mujer. Y estábamos leyendo unos fragmentos y me dice, profe, yo creo que Shakespeare sí era mujer. Por las cosas que se van diciendo. Es importante señalarlo. Muchas veces se tuvo que esconder la voz detrás de la escritura. Pero es relativamente poco el tiempo que tiene ya la mujer escritora reconocida como escritora. Y pues los números no mienten. Es histórico. Esto irá cambiando, esperemos que vaya incrementando para que puedan alcanzarlo, a menos de que haya un movimiento completamente contrario, va a tardar un rato. Y yo quiero decirte que efectivamente este es un territorio como antropocéntrico, sin embargo sí ha habido voces muy tempranas en la literatura. Estaba pensando en Las muertes del Genji, de la que hemos estado hablando, Murasaki, estamos hablando del siglo XII, de la literatura japonesa. Entonces, y fue una mujer la que escribe esta pieza magnífica de literatura. Y ahorita que te escuchaba, Juan, también pensaba en tantas mujeres que tuvieron que firmar como hombres para ser publicadas y en tantos textos que aparecen como anónimo y que probablemente hayan venido de una pluma femenina. Sí, ¿cuántos anónimos no son una mujer en realidad? Sí. Tampoco podemos decir que absolutamente todos los anónimos son mujeres. No. Hay dos casos también interesantes de autores que a nosotros nos gustan mucho. León Tolstoy, de quien sospechamos. Yo voy a lanzar mi hipótesis. Tolstoy sí es el de las ideas, pero no es el de la ejecución. Y un poco lo mismo ocurre con Dostoyevsky.
específicamente el caso del jugador. No recuerdo ahorita el nombre de la secretaria de Dostoyevsky cuando se hace esa obra, que está basada en sus experiencias, en su vida personal, y que se redacta en una semana. No es una obra gigante, es una obra de unas 250 páginas más o menos. Se la dictó a su secretaria, que terminaría siendo su esposa. Ahorita no recuerdo el nombre de ella. Y qué triste, porque finalmente ¿Ves lo que te digo? ella lo escribió. Claro, las experiencias vienen de él está dictando, y no es lo mismo dictar y que alguien más escriba, a compartir la vida con alguien. Quizá las ideas son de uno, y quien las termina plasmando en el papel es otra. Y la ejecución es tan importante, o a veces más, mi querido Juan. Una idea mal ejecutada, pues, tiende al fracaso. Yo, fíjate que creo que es increíble cómo el tema de lo femenino nos sigue poniendo nerviosos. Incluso el tema de lo femenino y de cómo se aborda el tema de lo que significa ser mujer desde siglos atrás hasta la fecha, nos sigue dando como miedito porque queremos estar en el terreno de lo correcto y no hacer algo que pudiera ofender a alguien. Y entonces, de repente, incluso entre las mismas mujeres, podemos llegar a decir, es que esto que ella está plasmando como lo femenino, a mí no me representa. Y entonces, en lugar de estar tendiendo eslabones de unión, estamos separando, y creo que lo femenino no debería de ser eso. Para mí hay una iniciativa muy importante de la ONU que se llama He for She. Y He for She habla de algo muy, muy importante. A ver, yo no necesito que nadie me apadrine para ser quien soy. Yo soy, ¿verdad? Pero yo sí necesito cómplices. Yo sí necesito que tú, y lo dijiste muy bien hace unos momentos fuera de micrófonos, yo necesito que tú seas mi cómplice para que esa mano femenina que está empuñando un puñal, una pistola, un puño cerrado y está maltratando a una mujer, pare esa mano y diga, no, basta, yo necesito. ¿Puedo hacerlo yo? Sí, pero es más padre si lo haces tú también junto a mí. Sí, claro. Ahora, también creo que tiene que ver mucho con fondo e intenciones, y es aquí donde viene un poco la crítica al premio Nobel en general, y no solo en literatura, sino en términos muy generales. A ver, y lo que voy a decir no es tan sencillo ni de explicar ni de entender. A ver, que no sea en el fondo un tema de moda, pues vamos a darle ahora el premio a una mujer porque ahora le toca a las mujeres. O como hacen ahora que estamos en temporada de Óscares y todo esto en ficción americana, pues vamos a darle ahora el premio a una persona afroamericana porque ahora le toca a los afroamericanos. Ciertamente el premio Nobel sí es un premio de popularidad, sí lo es. Sí. Y el problema es que en el fondo se puede terminar tergiversando. ¿A quién le estamos dando el premio? ¿A la mejor pluma? Cuando se entregan los Óscares eso ocurre, no se lo dan siempre al mejor actor por esa película, muchas veces se da por trayectoria, muchas veces se dan por motivos que quizá no son los adecuados. Uh-huh. Ahora, y sin embargo, y a eso le vamos a dedicar todas las conversaciones, sí son grandes plumas, eso no cabe duda, pero de nada va a servir que solo mujeres lean mujeres si los hombres no leemos a las mujeres también. Obviamente, decirlo al revés no tiene mucho sentido porque las mujeres siempre han leído a hombres también. Así es, y por eso es tan importante y por eso el día de hoy estamos dedicados a sacar del olvido a todas estas grandes plumas, porque si se olvidan las que ganaron el premio Nobel, imagínate lo que pasa con las demás. No, pues, completamente absurdo, completamente muerto, ¿no? También haremos alusión, quiero platicar, que hay películas justo que hablan de estos temas, creo que también que despierte la reflexión no solo a través de las letras, sino que lo haga a través de la cinematografía. Es importante, pues porque la gente consume cine y es también la manera de irnos metiendo en ello, ¿no? Recientemente, sí, no sé si tienes el dato ahí, Ceci, en los últimos 5 o 10 años, ¿cuántas han sido mujeres? Porque me parece que es ahí donde la crítica... Se aceleró la tendencia. De hecho, el premio Nobel del año pasado, del 2023, fue una mujer, fue Annie Ernaux, y bueno,
maravillosa pluma, no hay que dejar de leer a las mujeres que han ganado el premio Nobel. Ese ejercicio que hace Ceci es muy interesante. Leer al que acaba de ganar el premio Nobel es una manera de Honrar. de honrar las plumas, y también para eso lo hacen los Nobel, ¿no? Por supuesto que se elevan las ventas de los libros de los ganadores. Pero bueno, hemos terminado esta sección, vamos a la siguiente y continuamos con el programa. Lo desconocido. Imagínate que yo te pregunto, ¿cuántas personas han sido nominadas al Premio Nobel de Literatura que sean mexicanas? Y te aseguro que el primer nombre que va a venir a tu mente evidentemente será el de Octavio Paz. Pero fíjense que si de repente olvidamos a las mujeres que ganaron efectivamente el Premio Nobel de Literatura, es más probable que aquellas que fueron nominadas y no se llevaron el galardón sean olvidadas. Y ese es el tristísimo caso de María Enriqueta Camarillo. Esta veracruzana portentosa fue nominada al Premio Nobel de Literatura, aunque hoy está prácticamente olvidada. En las primeras décadas del siglo pasado, es decir, del siglo XX, María Enriqueta Camarillo gozó de fama y de prestigio, lo que la llevó a ser considerada para recibir este máximo galardón de las letras. Bueno, en 1951, la escritora, que nació en Coatepec, fue nominada para el Premio Nobel de Literatura. Voy a citar: una dama de talentos y logros que podría ser seleccionada por este gran honor, que sería no solo para ella en persona y para su estado natal de Veracruz, sino para todos los hispanoamericanos. Esto lo escribió el profesor de la Universidad de Oregon, Leavitt Wright, quien presentó la nominación en su carta dirigida al Instituto Nobel, cuya copia, está proporcionada por la Academia Sueca. Esta narradora veracruzana, que tenía altísimas posibilidades de haber sido no solamente la segunda latinoamericana en ganar este prestigiado galardón, sino la primera mexicana en hacerlo, compitió contra 23 escritores. ¿Qué creen? Ella era la única mujer. Pero nada más les voy a decir con quién le tocó competir: con Rómulo Gallegos, con José Ortega y Gasset, con Winston Churchill. En fin, el que ganó fue Per Lagerlöf, un sueco, y que, como consta en la lista de los nominados al Premio Nobel de Literatura, ella queda ahí en los anales. Camarillo es entonces esta mujer que, por la calidad de sus letras, por la calidad de sus poemas, por el valor con el que ella habló, fue tomada en cuenta y es más recordada y es más estudiada en cátedras extranjeras que en mismo México. Este galardón, que empezó a entregarse en 1901 y hasta 1966, en donde se abrieron los archivos, de repente en México esto fue una sorpresa, porque resulta de que las nominaciones no se pueden dar a conocer sino hasta 50 años después de que las hicieron. Entonces, de repente, nosotros que teníamos súper olvidada a Enriqueta Camarillo, nos damos cuenta de que esta mujer estuvo verdaderamente en las grandes ligas. En la ficha de su nominación es algo también triste, no aparecen datos biográficos como las fechas de su nacimiento y muerte, como sí aparecen en las fichas de los otros nominados. O sea, todos los demás nominados sí tienen toda su ficha biográfica completita, pero la de esta mujer mexicana aparece incompleta. Su nombre tampoco figura en la lista de los mexicanos nominados a las diferentes categorías durante ese periodo. ¿Quiénes han sido nominados? Pues Alfonso Reyes, que fue nominado en 2 ocasiones entre ellos. Y esta omisión, mucho me temo, que no es un olvido, es un gravísimo descuido en el que se ha tenido a esta escritora. La vida de Camarillo es relatada en el libro Rincones Románticos. Es una antología general muy bien lograda, muy cuidada, del Fondo de Cultura Económica, publicada hasta 2000
XVII. Es decir, pasaron casi 80 años de que esta grandísima poeta tuviera esta distinción a que nosotros en México publicáramos su obra completa. En fin, Camarillo tenía 22 años, tuvo una educación privilegiada cuando ella publicó sus primeros poemas, se los publicó el periódico El Universal. Esto la ayudó a hacer nombre y verdaderamente ella, ¿qué creen? Empezó a publicar con un seudónimo. ¿Y con qué seudónimo tuvo que publicar? Con un seudónimo masculino. En fin, en ese entonces no era fácil que más allá de periódicos y revistas femeninas se le publicara a una mujer. Las mujeres lograron espacios en publicaciones de relevancia nacional muchos años después, pero ella tuvo esta enorme distinción y por eso, a pesar de que ella recurrió a seudónimos masculinos, su voz potente, su voz profunda fue escuchada más allá de nuestras fronteras. Conversaciones. Hemos llegado a las conversaciones, mi querida Ceci. ¿Cómo te gustaría comenzar las conversaciones? ¿Qué te parece si vamos con un orden cronológico, mi querido Juan, para tener cierto orden? Y tenemos, 1909, a principios del siglo XX, ocurre una revolución que se había evitado. Sale el Comité del Premio Nobel de Literatura a anunciar al ganador, ¿y qué crees? No fue ganador, fue ganadora. Selma Lagerlöf, espero que se pronuncie así, de nacionalidad sueca. Y en 1911, 2 años después de que le otorgaran el Nobel, pronuncia estas palabras: la mujer, con el hombre a su lado, ha creado el hogar ideal. Ahora es tiempo de que las mujeres cooperen con los hombres y juntos puedan crear el estado ideal. 1909. Estamos hablando de poco antes de la Primera Guerra Mundial. No es de extrañar que la ganadora, aquí meto un poquito la cizaña, pero que la ganadora sea sueca. Ah, no, claro. ¿Por qué? Porque Nobel era sueco. Así es. Más allá de los méritos que tiene la escritura, más allá de que en esa época hay muchas mujeres que ya escribían, ciertamente es punta de lanza. 1909 es todavía un poquito temprano para todo esto, pero qué interesante la visión que va a tener Selma Lagerlöf, y universal, precisamente por hablar de lo integral que debe resultar el tema de las letras, tanto en escritura como en lectura. Así es. Más adelante, en 1926, nos salimos de Suecia, mi querida Ceci, Sí. Pero han pasado, ¿cuántos fueron? ¿Como 15 años? Así es. Entre la primera 15 ganadora y la siguiente galardonada. Estamos hablando de Gracia de Leda, no sé si lo estoy pronunciando bien, originaria ella de Cerdeña, la isla de Cerdeña, la isla grande del Mediterráneo. Es reconocida con el Nobel de Literatura por narrar la vida en su isla natal. Eso es, relevante, es como vernáculo, es como local. Y hay mucha profundidad y mucha empatía con temas humanitarios. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que esta mujer no era una mujer que hubiera tenido acceso a la educación. Solamente estudió 4 años, o sea, estudió educación súper elemental. Y mira nada más, o sea, cuando el talento brilla, no hay cómo contenerlo, mi querido Juan. Estamos hablando de los gloriosos 20s, antes de la primera crisis del capital, del crash. Creo que es importante, temo un poco esto, pero creo que es importante revisar las fechas en las que se dan los galardones femeninos. Estamos en un tiempo de relativa paz tras la Primera Guerra Mundial y antes de que empiece a crashear la economía, literalmente, en Estados Unidos, por supuesto, y en Europa después. 1928, no pasaron tantos años. No, aquí ya están más pegaditos. Sigrid, espero que se pronuncie así, Sigrid Undset de Noruega, gana el Premio Nobel de Literatura con esta manera apasionada de narrar la historia medieval de Noruega y con una voz muy potente en contra
del régimen nazi. Estoy hablando de 1928, o sea, se necesitaba valor, se necesitaba tener las faldas muy bien puestas para hacer lo que esta mujer hizo, por eso la galardonaron. Porque además, recordando un poco de historia, el nacionalsocialismo sube al poder en 1933. Imagínate. Entonces estamos hablando de enfrentar de cara al enemigo, literal y brutalmente, tras la Primera Guerra Mundial. Entonces sí es fuerte, sin duda. 1938. Estoy pensando que es el mismo año que se lanzó Superman. Y no es, vaya, ahorita causa un poco de risa, pero no tanto. Es la primera vez que va a ganar el Nobel una mujer fuera de Europa. Así es. Es la galardonada la norteamericana Pearl Buck, conocidas por sus obras que relatan la vida en China e inicios del siglo XX y sobre el constante conflicto entre Oriente y Occidente, que es un conflicto que sigue sacando ampollas. Sin duda. Tenemos que esperarnos hasta 1945 para que el Nobel salga del norte del hemisferio y llegue al sur. 1945, Gabriela Mistral, la primera latinoamericana asentada en México que recibe este galardón. Sus obras, al ser ella una inmigrante, reflejan esta profunda preocupación por la injusticia social y por los derechos de los niños. Ella tiene mucha literatura infantil y aborda estos temas pues de identidad, de maternidad, de desigualdad social, y tienen un enfoque en el que pone la atención, ese ojo focalizador en la figura femenina. Y efectivamente Chile va a empezar, Latinoamérica va a empezar a brillar por sus letras. Algunas de las obras de Gabriela Mistral: Desolación, publicada en 1922, Lágar, de 1954. Finalmente, pues es esta invitación que hacemos todo el tiempo en el programa de leer literatura hecha por mujeres. Sí, mi querido Juan. Y por segunda ocasión se va a galardonar a alguien de un país que ya había sido galardonada. Estamos hablando de Nelly Sachs, sueca, 1966. Ya también pasaron casi 20 años de la anterior galardonada. Escritora, poetisa, curiosamente de origen alemán. Al inicio su poesía es más bien de corte romántico, pero durante la Segunda Guerra Mundial pues la vida se amarga. Al exiliarse, ahora sí, en Suecia, por ser de familia judía, su obra habla abiertamente de la vida de los judíos durante el periodo histórico. Es algo que resulta empático porque pues la comunidad judía sí ha sido expulsada históricamente de todos lados. Es recordada por enmarcar precisamente el sufrimiento en tiempo, en espacio. Sus poemas están llenos de metáforas, incluso algunos pasajes del Antiguo Testamento, importante también por sus raíces. Sus dos obras más conocidas son Viaje a la Transparencia y Correspondencia. Y de repente, mi querido Juan, tenemos que viajar hasta 1991. Fíjate todo lo que tuvimos que esperar. Pasaron 20 entre uno y otro, del 54 al 66, y ahora 30 años. 30 años, mi querido Juan. 30 Nadine años. Gordimer es la única autora africana, es sudafricana, en la lista del Premio Nobel de Literatura. Fíjate nada más, o sea, el piso de verdad a veces es poco parejo. Ella va a estar relatando todos estos conflictos internos y habla evidentemente pues del apartheid. Ella habla de este mundo en el que si hay un país así que sea como diverso, complejo, contrastante, es Sudáfrica. Me ha tocado, porque la revista se tiene una relación muy, muy especial con la República de Sudáfrica, y el embajador me decía, Sudáfrica es como las cebras. Si tú le pegas a una cebra, le va a doler la raya blanca y le va a doler la raya negra. Y creo que esto es lo que pasa. Nadine Gordimer, ella habla muy, muy profundamente de estas diferencias, de estos contrastes. En fin, creo que sus obras, El Conservador, La historia de mi hijo, Beethoven tenía algo de negro, son
piezas que vale la pena leer. No debería extrañarnos tampoco demasiado. Históricamente hay mucha coyuntura alrededor de Nelson Mandela como figura en Sudáfrica en esta época. Vaya, no exactamente los años, pero Sudáfrica también se constituye, sobre todo cuando llegan a definir su bandera, como un país que desde las ventajas de haber sido colonia británica, va a empezar a ayudar a dar identidad pues a toda África. Así es. Pero es todavía muy raro el reconocimiento de una mujer escritora en este continente, sin ir más lejos. Vámonos a 1993, no ha pasado tanto tiempo y tenemos a la segunda galardonada de Estados Unidos. Toni Morrison es conocida por sus novelas, explora la experiencia precisamente afroamericana y la historia de la esclavitud en Estados Unidos. Y aquí viene una liga importante, una liga que duele, una liga que siempre es vigente. La voz de Toni Morrison es algo impresionante porque parece que estás oyendo a una cantante de soul narrar. Es increíble toda esta historia de esclavismo, pero de cultura negra, en fin, Toni Morrison es una pluma muy, muy potente, mi querido Juan. Luego, 1996, mi querido Juan, nos vamos hasta Polonia, Wisława Szymborska, espero que está más o menos pronunciado. Esta autora polaca es poeta, es ensayista y es traductora. Tiene muchos reconocimientos literarios y algunas de sus obras que han sido traducidas al español son Paisaje con grano de arena. Imagínate qué lindo. Parece así como el título de un cuadro, ¿no? 2 puntos, el gran número, Aquí y Correo Literario. Estas son las que están traducidas al español. Habíamos comentado que se acelera el proceso del reconocimiento de la escritura femenina. Los 90s dieron 3 premios Nobel femeninos. No deja de ser importante. Ciertamente es una época de relativa paz. Ahí, la guerra del Golfo, sin duda. Pasa el tiempo y yo sé que Ceci va a poder hablar más ampliamente porque ya con este ejercicio que mencionábamos al inicio del programa de leer a los Nobel le permite conocer muy, muy, muy de raíz a hombres y mujeres porque te avientas todo. Me queda clarísimo. Siempre me andas contando y yo por eso me empapo también porque mis lecturas son un poco más clásicas. Por primera vez, una británica va a ganar un Nobel, Doris Lessing, escritora prolífica que exploró temas como la política, la psicología, la emancipación propia. Estamos hablando de 2007. En sus obras, El cuaderno dorado, Los niños de la violencia, entre otros, esa es una serie. Lessing aborda temas del feminismo, políticas sociales, explora complejidad de las relaciones humanas, las normas establecidas. ¿Qué más nos puedes contar de Doris Lessing? Bueno, ella tiene una novela que se llama La hierba que canta, que es verdaderamente brutal. Les quiero platicar de la anécdota de cuando Doris Lessing gana el Nobel de Literatura. A ver, estamos hablando de 2007. Todavía las redes sociales no eran tan activas y sí, ya todo el mundo empezaba a tener pues su teléfono celular. Pero Doris Lessing era de estas británicas, háganse de cuenta, la típica abuelita que está cuidando el jardín. Y le hablaron a su celular, que por supuesto no contestó, le hablaron a su teléfono fijo y ella no lo oyó porque estaba arreglando su jardín. Le hablan a la hija y la hija la va a ver, pero la hija no llega a tiempo. Entonces Doris Lessing estaba con las manos llenas de tierra cuando llegaron todos los reporteros a decirle ¿qué se siente haber ganado el Premio Nobel de Literatura? Y ella no sabía. Ella no sabía. Maravillosa Doris Lessing. Elfriede Jelinek, 2004. Sí, ahí tuvimos un pequeño error, pero bueno, estamos bastante cerca. Es la segunda de inicios de siglo. Continúa. Fíjate que Elfriede Jelinek es una mujer austríaca. Ella habla de la vida detrás de la cortina de hierro y de todo lo que sufrieron hombres y mujeres para tratar de brincar y escapar de toda esta asfixia, de todo este abuso y lo que significaba ser mujer
en un momento en el que había un dominio militar muy, muy fuerte. Jelinek tiene cosas verdaderamente duras. Hay una película de su novela La pianista que es verdaderamente dura. Obsesión, no la pueden dejar de leer, pero para leer a Jelinek hay que fajarse, ¿eh? O sea, es una pluma muy dura. Una pluma muy sabrosa de leer, y quizá me identifico con Alice Munro porque es más obra de corto aliento, tiene más bien cuentos. Uh-huh. Alice Munro es de Canadá, la primera galardonada de este país en el año 2013. Reconocida por sus cuentos cortos, explora la complejidad de las relaciones humanas, la vida en pequeñas comunidades. Se centra en la condición humana, específicamente en la vida de las mujeres, y examina las tensiones entre libertad individual y las expectativas sociales, que para el año 2013, que es un año de coyuntura política, en 2013 Edward Snowden revela que los dispositivos nos espían en realidad. Es un año interesante, tenemos Anonymous haciendo ruido, y bueno, algunas de las obras importantes de Alice Munro: Danza de las sombras felices, que publicó en 1968, y más pegado a la fecha, Demasiada felicidad, y cómo la felicidad puede ser disfrazada o puede ser real. Y déjame decirte por qué Munro es muy, muy importante. Es la primera vez que se le entrega un premio Nobel de literatura a una persona que escribe cuentos. Borges siempre dijo que a él no le dieron el premio Nobel de literatura porque él nunca escribió novela, él nada más era poeta y cuentista. Hay poetas a los que se les ha entregado el premio Nobel de literatura, pero, y entiendo que Borges debió, pero Munro rompe digamos, con ese tabú, y rompe con el tabú de que para hablar de temas importantes te tienes que salir del ámbito doméstico. Ella, desde un matrimonio y el cuidado de sus hijas, cuenta historias que reflejan la historia de Canadá. Entonces, eso, Alice Munro es grande por eso, porque no necesitas ser la gran científica o la soldada, o sea, desde tu casa también lo puedes hacer. Sin duda. ¿Y qué nos puedes contar de Gerda Müller? Gerda Müller también, como Efraide Jelinek, es una mujer de origen alemán en Rumania, que te gusta mucho, y el gran faisán del mundo. Para ellas, decir eres un faisán es como decir eres un tonto, ¿no? Entonces, el gran faisán del mundo es la guerra. Habrá que leer a Jelinek. Tenemos que mencionar a todas, entonces nos vamos a apresurar Rápido. un poco porque se nos va el tiempo. Svetlana Alexievich, bielorrusa. ¿Qué nos puedes contar, Ceci? Esta mujer habla de las voces de Chernobyl, habla de la guerra que no tiene rostro de mujer, y cómo ella, habiendo nacido en la Unión Soviética, tiene voz y se hace escuchar, a pesar de que la callaban, ¿no? Segunda polaca, 2018, Olga Tokarczuk. Creo que también la has leído, ¿verdad? Sí, fíjate que ella tiene una literatura que está muy de moda ahorita, habla de su propia experiencia y habla de algo que a ti te va a encantar: la aceleración social. Pues es que estamos con todo en tiempos de aceleración. Nos quedan dos. En 2020, Louise Gluck ganó el Nobel de Literatura por Estados Unidos. Y finalmente, Annie Ernaux, 2022, Francia. También te la aventaste, mi querida Annie, Ceci. la leímos para nuestro taller de lectura. Es una mujer entrañable. Ella habla desde su punto de vista femenina. Ella es catedrática, es profesora de letras modernas, ella trabaja también en la Sorbona, y ella dice que ella fue como que esperaba que hubiera sido un poco antes, pero ella fue súper valiente, tenía esa agudeza clínica de hablar abiertamente de la sexualidad femenina sin que haya remordimiento, mi querido Juan Carlos. Y es que todavía todos esos temas nos siguen poniendo muy nerviosas. Annie habla de cuál, desde su punto de vista, debe de ser el lugar de la mujer. ¿Y sabes cuál debe de ser el lugar de la mujer, Juan Carlos? El que ella quiera. Pues sí, al final, y detrás de un escritorio y una máquina de escribir, como decía Agatha Christie, se siente muy a gusto. Quisiera hacer alusión a un par de películas que ayudan un poco también a entender esta situación de la mujer. La primera de ellas, hace 3 o 4 años, surgió
The Good Wife, La Buena Esposa, Ujú. de un supuesto ganador, no está basado en la realidad, bueno, quién sabe, ¿verdad? Ganador del premio Nobel, pero que en realidad es ella la que escribe y él el que presta el nombre para poder recibir el premio. Y cuando le dan el premio, pues ella sí está resentida con él y bueno, se vuelve una película compleja, una película difícil. Y recientemente nominada este año 2024 a Mejor Película del Año, Anatomía de una Caída. Es una situación donde va a morir el esposo, los dos son escritores, y bueno, la sospechosa es ella porque ella es la única que estaba en la casa con él. Oh. La cuestión es que él está resentido con ella porque ella sí ha tenido éxito como escritora. Ah. Y ella está un poco harta de que él le eche en cara el fracaso que ha tenido. Aquí la gran pregunta es, y no voy a spoilear, ¿asesinó ella a él por estas peleas de escritores? Vale la pena ver la Hay que película. verla. Despedimos el programa, mi querida Lo Ceci. despedimos con el gran deseo de que ninguna niña de este mundo se quede sin cumplir su sueño. ¿Cuál? El que ella quiera. Seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Me despido. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Servidor Juan Carlos Padilla también se despide, no sin antes agradecer a todo el equipo de producción y Isis, Alex en cámaras, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Si quieres vencer, vuelve a comenzar, porque en este mundo hay que hacerlo todo 2 veces o más. Victoria María Enriqueta Camarillo.